vino a este mundo. Empieza a los 30 años, empieza con su ministerio, ¿verdad? Y trabaja por 3 años y medio. Es el tiempo que él trabajó, muy corto tiempo. Pero su ministerio es el ministerio que ha conquistado naciones, reinos, que ha conquistado el mundo. Su ministerio. Un ministerio, ¿verdad? Muy poderoso porque se trata de la salvación de los hombres y mujeres que vivimos en este planeta Tierra. Él vino y sacrificó, dio su vida a cambio de la nuestra. Por eso cuando las personas celebran la Santa Cena, están recordando, esta es la razón, recordar lo que Él hizo a nuestro favor. Es lo que se celebra, recordar, ¿verdad? Lo que Cristo hizo para salvarnos, para abrir la puerta de acceso, porque la puerta por causa del pecado estaba cerrada, ¿verdad? Cuando Cristo viene, Él abre la puerta y Él además Él dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. No hay forma de entrar por medios religiosos a la presencia de Dios Padre. La única manera es a través del Señor Jesucristo. Por eso, yo quisiera que viéramos algunos pasajes. Por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios. Voy a redactar la razón de la cena. Después regreso para dar algunos abusos que se hacen en la Santa Cena. Y también voy a relatar, ¿verdad? Algunas cosas como, ¿verdad? Tomando la cena del Señor indignamente. Pero primeramente voy a empezar con el capítulo 11, versículo 21 de la primera carta de Pablo a los Corintios, que dice de la manera siguiente. Capítulo 11, verso 23 en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, dice, en memoria de mí. Cuando estamos tomando, ¿verdad?, el pan, y lo estamos partiendo para participar de ellos, estamos nosotros prácticamente recordando, ¿verdad?, su cuerpo que fue destrozado. El cuerpo de Jesús, cuando iba a la cruz, su cuerpo estaba destrozado. ¿Se puede usted imaginar 40 azotes en sus espaldas? ¿Se puede usted imaginar? ¿Cómo cree que estaba él hablando físicamente sobre sus espaldas? Según las narraciones, el látigo que usó el romano cuando aplicó tenía una púa de alambre en la parte del chicote, y cuando daba el golpe era así, le daba el jalón. Por eso en el Salmo 22 dice, araron mis espaldas. Así lo dice el Salmo 22. Usted tiene que ver las escrituras para que vea usted el panorama de lo que era el Señor Jesucristo. 40 azotes le dieron en sus espaldas, ¿entiende? Pusieron una corona, ¿verdad?, que a fuerza la tomaron, ¿verdad?, y la hicieron, le abrieron sus sienes, ¿verdad? Su cuerpo estaba totalmente sangrado en todos los sentidos. 40 azotes sobre sus espaldas, clavadas sus manos y sus pies. Usted se puede imaginar, lo golpearon, lo cachetearon. La Biblia dice que el siervo del sacerdote con mano empuñada le pegó el golpe, empuñada. ¿Entiende? Llegó y le pegó el trancazo en la cara, y el Señor Jesucristo, me parece, ¿verdad?, chorreándole la sangre por su boca, porque es un golpe bien fuerte en la cara, ¿verdad? Cuando usa una cachada diferente a un golpe, es muy diferente, ¿verdad? Una cachetada nomás, tras, ¿verdad?
pero un golpe, ¿verdad?, aserrado bien fuerte se me dio. Obviamente me parece que la sangre chorreándole, voltea y le dice: ¿por cuál de las obras que yo he hecho me pegas? Dame una obra, dame una razón, dame una razón. ¿Porque le di visto al ciego? ¿Porque hice andar el paralítico? ¿Porque limpié al leproso? ¿Porque resucitó al muerto? Porque volví el cuerdo a loco. ¿Por qué me pegas? ¿Cuál es la razón? Y el hombre no pudo asegundar el golpe, se avergonzó. Por eso Jesús, cuando Él enseñó sobre el sistema de vida que nosotros los cristianos debemos vivir, Él dijo: si te pega una mejilla, pon la otra. Regularmente, una persona que te pega una cachetada y tú una resistencia, ya no te sigue golpeando, porque se avergüenza de estar golpeando a una persona indefensa. ¿Sí? Por eso a los muchachos yo les hago la moraleja, digo, les hago la moraleja: si alguien les pega una cachetada y le sigue pegando, córranle, porque este es un maníaco. Un maníaco, ¿verdad? Así que córrele, ¿verdad? Porque si te sigue pegando, no va a tener misericordia de ti, ¿no? Entonces, ¿verdad? Es la forma de hacer eso, un poquito de moraleja, ¿no? Pero es importante que usted note, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, su sacrificio no fue un sacrificio, digamos, muy agradable. No. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, Él iba, me parece, ¿verdad?, iba abotagado de su cara, inflamado, sus espaldas inflamadas, porque un día anterior le hicieron todas esas cosas. Me parece, ¿verdad?, que no iba muy, como lo pintan, pues, si lo pintan en la cruz, lo pintan todo flacucho, así, las costillas, así. Yo digo: wow, pues, ¿qué idea tiene usted de Cristo, pues? ¿Me entiende? Y alguien ha dicho, ¿verdad? Alguien ha dicho que cuando metieron la lanza en su costado, dice que salió agua y sangre, y algunos deducen que el Señor estaba tuberculoso porque aventó agua, ¿no? Me parece que la gente a veces realmente no tiene una idea concreta de la razón por lo que el Señor Jesucristo vino a este mundo, dio su vida a cambio de la nuestra. Amén. Gracias, Señor. No había paga del hombre por el hombre, a menos de que Jesús pagara el precio. Porque Jesús era totalmente inocente de pecado. Él no tenía pecado. Él estaba, su cuerpo era totalmente, y la razón por lo que no era su cuerpo del pecado es porque Él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Así que la sangre que Él traía en sus venas era sangre suficiente para redimir al hombre de su pecado. Suficiente. Porque era una sangre limpia, una sangre de carácter divina, una sangre que viene del cielo mismo para rescatar al hombre de un juicio que tendrá que enfrentar. Pero el Señor pagó el precio. Por eso Pablo está dando la narración y dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué dice? Es partido. Creo que en ese momento los discípulos no tenían una idea de lo que iba a pasar con su maestro. Jesús sí tenía una idea, ¿verdad? Porque ya estaba prescrito en las Escrituras. Usted lee el Salmo 22, usted lee Isaías 53, y ahí está en la fotografía original. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ahí está la película bien planteada de la razón, el por qué tuvo que pasar ese sacrificio tan horrible, ese sacrificio realmente tan inhumano, vamos a ponerle de esa manera, tan inhumano. ¿Me entiende? Porque imagínese usted darle muerte a alguien que todos sus 3 años y medio lo dedicó a hacer el bien. No hizo ningún mal a nadie.
Nadie. Se dedicó a liberar a los oprimidos, los encarcelados en cárcel de muerte. Él vino para dar vida, para rescatar. Todo eso, Él hizo eso. Gloria a Dios. Pero lamentablemente a veces nosotros como que no le damos el valor, ¿me entiende? El valor como Él le da el valor a usted y a mí. Le dio un valor tan tremendo que dio su vida. ¿Me entiende? Dice, en una escritura dice que Dios no escatimó, sino dio a su Hijo a sabiendas de cómo lo íbamos a tratar. Pero por amor a nosotros, por amor a usted y a mí, el Señor simplemente tuvo que enfrentar uno de los sacrificios más horribles de su tiempo. Sacrificios, me refiero porque imagínense, 40 azotes sobre sus espaldas, una corona, ¿verdad? Que le rasgan sus sienes, ¿me entiende? Y ahí el chorro de sangre rompiendo las pocas venas que hay ahí. ¿Se imagina usted eso? ¿Ah? Solo por amor, por amor. Por eso Pablo está enfatizando y diciendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. La memoria nuestra debe ser recordar lo que Cristo hizo para darme a mí la paz de mi alma, la salvación de mi alma. El ser participante de la familia de Dios, el ser participante de la ciudadanía celestial. ¿Se imagina usted eso? Creo que no tomamos en serio ese sacrificio. Luego sigue diciendo en el versículo siguiente, el 25, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. El pacto antiguo se firmó con sangre de animales. El pacto, que eran los 10 mandamientos y todo eso, esos pactos se sellaron con sangre de animales. Pero el pacto nuevo no se selló con sangre de animales. Ese pacto se selló con la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento los animales ocupaban el lugar de un culpable y era sacrificado el animal en lugar de que yo fuese sacrificado. Pero en el Nuevo Testamento ya no es un animal, ya no es un cordero, ya no es un becerro, ¿me entiende? Ya era el Señor Jesucristo mismo. Dentro de las creencias paganas, ¿me entiende? Las creencias paganas sacrificaban seres humanos, pero en las creencias cristianas no se sacrificaban humanos. La razón del por qué Cristo tuvo que sacrificarse, porque no había otra manera. La manera primera de ofrecer animales llegó el momento en que se hizo nada más como una costumbre. ¿Me entiende? Una costumbre. Pero realmente no hacían las cosas exactamente como Dios mandaba. Por eso en ciertas escrituras el Señor dice, asqueado estoy de vuestros animales. Ya me tienen hasta aquí los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ustedes ofrecen los animales, pero ustedes no se arrepienten. Ustedes no cambian. Ustedes siguen viviendo en rebeldía y en pecado. Por eso el Señor tuvo que sacrificarse a sí mismo por amor a nosotros. Seguía diciendo esto. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, hacer esto todas las veces que la bebieres. Dice, en memoria de mí. Tanto el pan, que representa el cuerpo de Cristo quebrado, como el vino representa el nuevo pacto para nuestra redención. Todo debemos hacerlo de acuerdo a lo que es la palabra.
La palabra nos enseña a nosotros que debemos, ¿verdad?, siempre hacer esto en recordando, para decirle gracias, Jesús, Gracias, Señor. por la obra que tú hiciste a mi favor. Gracias. Obra que no merecía, pero a ti te plació, ¿verdad?, el darme esa bendición, ¿verdad? Esa bendición de poder, Señor, participar del pan y participar de la copa. Martín Lutero, que es el reformador o el hombre que inicia la reforma a principios del siglo XVI, o es decir, el año de 1517, este hombre se convirtió al cristianismo, pero él nunca dejó, dice bien, nunca dejó. Su hábito lo dejó el día que entró para casarse con Catalina, la esposa con la cual él se casó. Ese día se quitó el hábito y entró de civil a la iglesia para casarse con Catalina. ¿Quién era Catalina? Catalina era una monja que estaba en el Vaticano. ¿Cómo se salió? De veras que se arriesgó mucho esa mujer. Porque para salirse del Vaticano, olvídense, ¿me entiende? Hay más vigilancia en todos los sentidos. En todos los sentidos. Hay vigilancia desde las cámaras y luego el ejército y todo. No creo que tan fácil. Pero esta mujer se arriesgó, ¿me entiende? Cuando Martín Lutero se presenta ante el Papa León X, ¿verdad?, para defender la fe, para defender sus puntos de vista, cuando él se presenta, ¿verdad? Y esta mujer se enamoró de ese hombre porque era muy atrevido. Y se enamoró la monja y dijo, yo no sé, pero este chaparro lo agarra. Gloria a Dios. Este chaparro lo agarra. Porque no era alto Martín Lutero, era chaparro así medio, era cacarizo, ¿verdad? No era muy, no tenía una buena presencia, pero era de un valor tremendo. Se puso a desafiar a León X, o sea, el Papa León X se puso a desafiarlo, ¿verdad? Y le dice, mi majestad, si a la luz de las escrituras usted me comprueba que el hombre no se case, demuéstremelo, enséñmelo, dígamelo, aquí. Y prácticamente León X no pudo hacerle, porque él le citó el pasaje: si alguno anhela obispado, buena obra le desea, pero debe ser marido de una sola mujer. Creo que le valió, ¿verdad? Se ganó a la monja porque defendió ese punto. Digo, no, pues si ya lo defendió, yo me caso con él. Esa es la bendición, ¿no? Pero Martín Lutero, ¿sabe qué? Él nunca murió creyendo que cuando él comía el pan, comía el cuerpo de Cristo. Y cuando bebía la copa, bebía la sangre de Cristo. Nunca él quiso aceptar que era todo nada más una figura. El recordar. No, él dijo, no, se come la carne, se bebe el vino y la sangre. No. Por eso a esa enseñanza de la Iglesia Católica se llama la transubstanciación, se le llama. Transubstanciación es una palabra larga, pero es una palabra que significa el cambio de elementos. ¿Entiende? El cambio de un elemento, es decir, el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, según la Iglesia, y el vino se transforma en la sangre de Cristo. No es una figura, no es nada más algún recordatorio que vamos a hacer, ¿verdad?, cuando tomamos el pan y la copa. Nada más es decir, gracias Dios, ¿verdad?, por lo que hiciste por nosotros. Gloria a Dios. La iglesia primitiva, en los diferentes movimientos que hizo en los diferentes países, sufrieron algunas cosas, porque llega el momento en que las cosas ya se hacen por costumbre, no se hacen por respeto y por reverencia. ¿Sí? Resulta de que había ciertos problemas, y quiero leer el pasaje para que usted sepa
¿Cuándo es un abuso? ¿Cuándo estamos abusando de las cosas correctas? Esto, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, aunque esto es simbólico, ¿verdad? Nada más un simbolismo, ¿verdad? Pero debemos hacerlo con reverencia. No es que estemos bebiendo la sangre ni comiendo en la carne, sino simplemente estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Pero debemos de tener reverencia y respeto. ¿O piensa usted que debemos hacerlo nomás por hacerlo? No. Costó la vida del Hijo de Dios para dar a usted y a mí esperanza de salvación y de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces, tiene que hacerse con reverencia y con respeto, ¿entiende? No es el asunto de líquido, este líquido nada más es un recuerdo. Pero de la esencia es que estamos recordando lo que Cristo hizo hace un poco más de 2000 años. Un poquito más de 2000 años. El Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz, ¿verdad? La cruz era un símbolo de maldición. Eran los malditos los que crucificaban. ¿Entiende? Eran los malditos los que crucificaban. Hombres que el gobierno, por ejemplo, ciertas personas sediciosas que se rebelaban contra el gobierno. El gobierno les daba una oportunidad de reconstruir sus actos. Si lo reconstruían, ¿verdad? Les daban la oportunidad, ¿verdad? de cambiar sus sistemas de vida en la sociedad. Pero si esto no, entonces como una parte digamos de dolor, de sufrimiento y de vergüenza, los crucificaban o los colgaban, como dicen los testigos de Jehová, ¿no? ¿Sí? El testigo de Jehová no le llaman crucificar, le llaman empalar, los empalan. Es decir, para ellos es así agarrados en un palo, porque ellos no creen en la crucifixión, ¿verdad? Pero la verdad es que las personas que crucificaban eran personas malditas. Dos tipos de personas eran los que iban a la cruz, ¿verdad? Los malditos, ¿verdad? Los malditos que el gobierno les daba que cambiaran y no cambiaban. Y los esclavos que los patrones los detestaban. Esos iban como una lección para la sociedad. Debería de tener respeto al gobierno y también debe de tener respeto a sus patrones. Esos son los que ocupaban. Ahora, piense usted, Jesús va a un lugar de maldición. Lo clavan y está colgado todo su peso, 2 clavos aquí y sostenido sobre un clavo que traspasó sus 2 pies. Está simplemente recargado su peso, recolgado. Era lo terrible, rasgado. ¿Me entienden? Porque pues Jesús era de buen peso. No era delgado, tampoco era grueso, pero Él era de buen peso por su estatura también. Así que el hombre estaba en una forma muy dolorosa, pero así estaba escrito en las Escrituras. Isaías 53, véalo, examínelo. Ahí está redactando toda la razón de su sacrificio. Ir a la cruz, un símbolo de maldición, esto implica que Él tuvo que ir a ese sitio de maldición para poder redimirnos a nosotros de la maldición que el pecado había traído sobre nosotros. Así que Él va a un lugar de maldición para pagar el precio de nuestra maldición y darnos la esperanza de una redención o de una salvación. Ese es el sí, todo lo que tiene esto. ¿Me entiende? Y tiene que entenderlo. Tiene que atesorarlo. Tiene que darle el valor, porque ahí está incluida su salvación. Si usted rechaza, está rechazando la vida. Está rechazando un futuro maravilloso. Y se va a enfrentar a un futuro muy doloroso. Problema bastante grande. Ahora,
Había ciertos abusos en la iglesia de los Corintios y quiero que vean conmigo, lo voy a leer rápidamente. Es el capítulo 11 del verso 17 al 22, dice: pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, ¿verdad? A veces eso pasa en congregaciones, ¿verdad? Se hacen partidistas, ¿verdad? Un priista y un panista y un PRD y un PST, no sé cuánto, ¿verdad? Y ahí se hacen bolitas, ¿no? Que no debe ser. Porque tenemos que entender que somos uno en Cristo. Y puede haber diferencia entre lo que usted cree y lo que yo creo, pero para que salir de las dudas vaya al libro. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no, es lo que Dios dice. Y si yo me sujeto a lo que Dios dice, pues entonces voy a tener su bendición, voy a tener su apoyo, voy a tener su respaldo. Y aquí el apóstol está diciendo que había problemas dentro de la iglesia y en parte no creo. Sí, en parte lo creo, porque había divisiones, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cristo, y había un pleitazo dentro de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Ahorita ya ve hasta cómo están los partidos, ¿verdad? Que yo soy el mejor y que yo voy a arreglar a México y que yo voy a sacar a México del apuro. ¿Qué lo va a sacar? Así dijo Fox, y dijo también Felipe Calderón, y dijo Enrique: estamos peores condiciones. ¿Me entienden? ¿Sí? Fíjese bien, cuando el señor Fox tomó la presidencia, estábamos, creo que, no me recuerdo muy bien, pero estábamos, el precio del gas, creo que eran como 130 y tantos pesos. El tanque, y ahorita están 1,000 pesos. Imagínense, nos han sacado del hoyo, no, nos han metido más en el hoyo. Entonces, de veras que pensar que el señor Obrador va a arreglar el asunto, no creo que lo dejen, porque hay muchos dinosaurios ahí alrededor que no lo van a dejar, lo van a todos tapar aquí. El pobre no va a poder sacar ni las narices. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque así vive el mundo, pues. Así está el mundo. ¿Sí? Todo el mundo, ahorita ya todo el mundo quiere arreglar. No va a arreglar. Le voy a hacer de agua su fiesta. Voy a hacer agua su fiesta. No se va a arreglar, hermanos. Ni siquiera se pongan a pensar. ¿Saben ustedes por qué? Porque el Señor tiene en las manos este mundo. Y ya nos dio tanto. Ahora dice: ahora a mí me toca. Ahora a mí me toca. Yo les di cantidades, ¿me entiendes? Y derrocharon todo. En Estados Unidos es una lloradera, porque antes tenían 2, 3 casas y carros y esto y aquello, y ahorita duermen hasta amontonados en una casa, en el garage. Vive una familia y otra familia y así, porque no pueden pagar las cuentas. Las cuentas están por las nubes. ¿Sí? Yo lo que veo en la televisión es nada más puro entretenimiento, de que ¡ay, qué hermosura! ¡Cuál hermosura, hombre! No. A veces creo que vivimos en un mundo de fantasía. No. Este mundo es un mundo real, no es un mundo de fantasía. Hay que aprender a reconocer las cosas que son. Vamos a leer esto. Y decía Pablo, dice: cuando pues os reunís, vosotros no es comer la cena del Señor, porque esta era la parte ridícula. Dice: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Dijo Pablo: en esto no los voy a alabar. Esta era la realidad. Venía un señor Joaquín, vamos a poner Joaquín. El señor Joaquín vino a celebrar la cena y trajo una bolsota de pan y un galotote de vino, ¿no? Y se sentó con su esposa y sus hijos, y pan, y los que no trajeron nada, no miraron.
Estás más traganteando porque no tenía nada. Esa era la realidad. Dijo, ¿cómo es posible? Que no tienen casa para que se coman y se embriagan allá. Hagan lo que quieren en su casa. Pero no vengan a la iglesia a hacer esa ridiculez. La iglesia es una. El cuerpo es uno. Amén, gloria a Dios. Y aquí, todos hijos, todos entrenados. Como dice la política del césped. Todos rabones o todos coludes. ¿Verdad? Es que es importante entender. ¿Me entiende? ¿Por qué voy a venir yo a traer una bolsota de pan y un galón de vino y come y entre y el hermano va mirando? ¿Me entiende? Porque no trajo nada, pues. Sí. Por eso yo traje todo para brindarles a ustedes. Gratis, ¿verdad? Gratis. Porque en realidad es una bendición compartir. Amén. Si el Señor compartió su vida por nosotros, ¿por qué nosotros no compartimos un poquito de esa bendición que Dios nos ha dado? Amén. ¿Por qué no compartimos? Amén. ¿Verdad? Hay cosas dentro de la iglesia cristiana que no debieran pasar. Por ejemplo, en el siguiente pasaje, después del que leí, el siguiente pasaje, ahí hay otras formas que dice, el que toma indignamente la copa del Señor. Es decir, tomar la copa no en una actitud correcta. Esta era una forma, ¿me entiende? Hacer diferencia entre los hermanos. Esta era una manera, indignamente, porque no estamos cumpliendo. El Señor Jesús enseñó, antes de que el Señor enseñara el pan y la copa, ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo el Señor? Sentó a los discípulos y les dijo, quítense los zapatos. Que bueno, eran sandalias las que usaban. Quiten sus sandalias. Y Pedro dijo, ¿para qué, Señor? Le voy a lavar los pies. Oh, no, a mí no. Pues mira, si no quieres que te lave los pies, tú no tienes parte. No, Señor, a toda la cabeza. No, ni a la cabeza. Te la lavas en otro tiempo. Yo quiero nada más enseñarte que nosotros somos siervos. Somos siervos. Si quieres ser grande allá, tiene que ser nuestro servidor aquí. Primeramente le lava los pies a los apóstoles y después se va a la mesa. Le enseña dos cosas. Número uno, somos servidores de Dios. Amén. Número dos, somos una familia. ¿Me entiende? Somos una familia. Como familia debemos sentarnos a la mesa, participar del pan y de la copa, recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros debemos decirle, gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. No merecíamos, Señor, pero tú en tu gran misericordia diste tu vida para que yo tenga vida y vida abundante. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Cristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Verdad? Ese es el mensaje que trae el pan y la copa. Familia, ¿me entiende? Familia que tiene vida, porque Cristo Jesús le ha traído vida, una vida nueva, una vida diferente, una vida futura, una vida realmente que va a ser una vida eterna. Gloria a Dios. Eterna. Aquí, por demás que usted se esfuerce, no va a vivir eternamente. Va a llegar el día, usted puede pasar los 100 y 120 y finalmente un día tiene que decirle adiós a los frijolitos. Adiós a los frijolitos. Son buenos, pero pues ya se acabó, ¿no? Decía un hermano dice, es que ya cuando uno ya está viejo, dijo, está comiendo los frijoles de otros, dice, es mejor caminar para dejarle chance a los demás. Es que en realidad debemos de ser bien sabios, inteligentes, ¿verdad? Si tenemos vida, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por esta vida, ¿verdad? Por esta bendición, por este proyecto tan importante que el Señor nos dio. Poco antes, Él sabía, ¿verdad? Primero le lava los pies, luego se sienta a la mesa, participa del pan y luego se prepara.
para dar su último paso final. Vamos al huerto para orar, porque ya se acerca el que me entregará, ¿verdad? Y de inclinarse a lavar los pies de los apóstoles, el Señor. Si yo, el Señor, lo hago, hagan ustedes también entre ustedes. Lávense los pies los unos a los otros. ¿Sí? Si yo lo he hecho, hagan ustedes también. ¿Verdad? Es importante aprender, porque después de que participa del pan y la copa, se va al huerto a sabiendas que Judas ya había planeado entregarlo. Es más, cuando parten el pan y la copa, Judas mete el pedazo de pan en el plato de Jesús. Le estoy diciendo ese plato porque ellos estaban participando de la cena pascual, la cena de la Pascua. Entonces Judas metió el pan en el plato de Jesús y dijo: el que mete su pan, este me entregará. Y Judas metió su cuchara ahí, ¿verdad? Se aventó el bocado y ahí va el diablo y le dijo: de una vez, ya, hazlo. Y Judas salió corriendo, ¿verdad? Porque ya había planeado entregar a su Señor. Por eso cuando cenan, le dijo: vamos, ¿verdad? Porque ya se acerca mi tiempo. Salió y allá fue donde fue prendido y fue llevado esa noche. Fue llevado y desde esa noche fue maltratado toda la noche, y al siguiente día, podemos decir por orden, es tomado en este día, castigado en este día, ¿verdad? Y luego vamos, ¿verdad? Al siguiente día, el viernes, es sacrificado, ¿verdad? Y el sábado se dice sábado de gloria, porque es el paso más fuerte que Cristo dio. Baja a la tumba, a los mismos infiernos tiene que bajar, porque ahí había miles de personas que habían muerto esperando su venida, y era necesario que el Cristo bajara hasta los mismos infiernos, y allí les predicó a los que estaban encarcelados. Los que creyeron salieron, y los que no se quedaron reservados para el día del juicio. Por eso, si ustedes leen la Escritura, ustedes van a notar que cuando Cristo entregó el Espíritu y dijo: consumado es, inclinó su rostro, el cielo tembló y la tierra tembló y hubo truenos y oscuridad y todo. Y la Biblia dice que los muertos, los santos del Antiguo Testamento, salieron, pero no aparecieron a la ciudad hasta que Cristo hubo resucitado. Mucha gente vio a los hombres, los reconocieron. Dijeron: no, ¿acaso no es este fulano? ¿Acaso este mengano? Pudieron reconocerlos. ¿Quiénes eran los hombres que el Señor sacó de los infiernos? Ese es el gran secreto de la muerte y la resurrección de Jesús. La resurrección es el paso glorioso y maravilloso, porque es la derrota final de Satanás, ¿entiende? Y la muerte simplemente es derrotada por el Señor Jesucristo. Por eso su resurrección es el punto más fuerte después de su muerte, porque su resurrección implica: hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Es importante conocer bien la historia de la Biblia. Un día voy a hacer una narración de una película, ¿verdad? Toda, con puntos y comas, toda la narración, ¿verdad? Un día se sorprendieron porque les hice la narración del Nochebuena, y se quedaron: ¿de dónde la sacó, hermano? Pues de la Biblia. Y un día voy a redactar bien todo, porque mucha gente ignora la razón del por qué estamos celebrando este asunto. Démosle gracias al Señor por la palabra, y ahorita vamos a participar. A ver cuántos estamos aquí: 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.